Bioética Práctica en Escena está en sintonía con el Plan de Acción 2024-2027 por una Facultad de Medicina humanista, referente de conocimiento y calidad docente. Esta actividad apela al poder de las artes escénicas para movilizar emociones y sentimientos que sirvan como punto de partida para la reflexión sobre situaciones éticamente relevantes en contextos de formación del talento humano en salud y que redunden en mejorar la calidad de la atención a personas en entornos hospitalarios y comunitarios. Esta es una apuesta por el aprendizaje significativo en ética para que trascienda lo teórico y se incorpore al quehacer cotidiano del personal de salud. Hoy, el grupo de teatro de la Facultad de Medicina, bajo la dirección de la maestra Rosemira Marín Cardona, pondrá en escena la situación de un paciente que decide hacer cambios en su tratamiento sin tener en cuenta las recomendaciones médicas. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Cataño Correa, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Toda su formación académica como médico, especialista en medicina interna y subespecialista en infectología, la realizó en esta casa de estudios. Es el director médico de la Fundación Antioqueña de Infectología. Su práctica profesional la realiza actualmente en las clínicas CES y Las Vegas de Medellín. La coordinación general de esta actividad está a cargo de la doctora Mónica Lucía Giraldo Restrepo, docente del Departamento de Microbiología y Parasitología de nuestra facultad. Les invitamos a seguir nuestra programación mensual de Bioética Práctica en Escena y recuerden que en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina encontrarán las grabaciones de todos los casos. Quedan ustedes con Me doy vacaciones del tratamiento. Hola hijo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, doctor? ¿Cómo es que es tu nombre? Santiago Ramírez. Ah, bueno, Santi. ¿Cuántos años tienes? 22. Muy bien. ¿Y qué antecedentes tienes? No, pues el VIH y ya. Ah, el VIH. Empecemos por ahí, eso suena interesante. Permíteme, voy a tomar algunas notas aquí. Entonces eres un hombre de 22 años y tienes un antecedente de un VIH. Vas a ver que desde este diagnóstico muchas cosas en tu vida van a cambiar y de esto depende entonces tu responsabilidad para contigo mismo y para con la comunidad, porque esto tiene algunas implicaciones no solamente para ti como persona, sino para las personas que conviven contigo o que están a tu alrededor. ¿No sufres de la presión, del azúcar, No. colesterol, tiroides? No, en los controles todo bien. ¿Te han hecho alguna cirugía en tu vida? No, señor. ¿Eres alérgico a algún medicamento? No que yo sepa. ¿Consumes cigarrillo o algún tipo de drogas? No, alcohol pues los fines de semana cuando salgo. ¿Y qué tanto alcohol consumes? Eso depende de la fiesta. O sea, hasta caer borracho en una acera o en tu casa, o vomitado, inconsciente, o qué tan borracho te pones los fines de semana. Pues sí han llegado a haber veces en las que así de... ¿Y borras cassette? No hasta allá, pero sí de que caigo dormido. Entonces, un consumo de alcohol que es importante y que debemos tenerlo en cuenta. Bueno, pero ninguna otra de ese tipo de drogas. A veces póker. Ah, muy bien. Entonces, algunas, digamos, drogas psicoactivas de uso, entre comillas, recreativo, porque no hay tal. Bueno, ¿en tu familia hay alguna enfermedad importante? No. Azúcar, colesterol, tiroides, nada de eso, cáncer. No, doctor. Muy bien, ¿tú con quién vives? Yo vivo solo. ¿Y entonces eres de aquí o eres de otra ciudad? Yo soy de Manizales, pero yo hace 2 años que me vine pues a vivir acá y ya he vivido acá solo. ¿Y por qué te viniste para Medellín? Porque acá era más fácil encontrar trabajo en call center y ya para poder estudiar, que yo estudio cocina internacional. Ah, muy bien. Una cosa importante en que nosotros hacemos mucho énfasis en los pacientes que viven con VIH es cómo es el sitio donde habitan. Entonces tú vives en el área urbana de Medellín, porque Medellín también tiene unas áreas rurales en donde la disposición de excretas y los servicios públicos no están muy disponibles. ¿Cómo es el entorno en el que tú vives? No, yo vivo allí en Boston, pues es normal. Bueno, entonces es importante que los servicios públicos son adecuados en un área urbana de nuestra ciudad.
Otra cosa importante para las personas que viven con VIH, ¿tú tienes mascotas? No, señor. Entonces las mascotas son importantes a tenerla en cuenta porque a través de ellas las personas que viven con VIH pueden adquirir diferentes enfermedades infecciosas que faciliten el desarrollo de ciertos síntomas particulares. Bueno, en este sentido entonces el diagnóstico del VIH, ¿cuándo fue? Bueno, es que yo tomaba primero PrEP. Ah, bueno, entonces hagamos un alto aquí. Entonces, eras antes un usuario de PrEP. ¿Tú sabes qué es eso de PrEP? Pues sí, eso es como una vacuna en pastillas para uno que no le dé el VIH. Eso, entonces muy importante. PrEP son unas siglas que significan profilaxis preexposición. Es un medicamento de los que utilizamos para tratar el VIH, pero que se utilizan con otro objetivo, y es que las personas que aún no viven con VIH, pero que tienen conductas de riesgo, lo tomen para prevenir. Entonces este es para prevenir la transmisión del VIH. Entonces, esto es muy importante porque hay dos modalidades. Hay una modalidad en donde te lo tomas todos los días y hay una modalidad en donde te lo tomas solamente cuando vayas a tener la relación de riesgo. ¿Cuál es el problema ahí? Que uno no siempre sabe cuándo va a tener una relación de riesgo. Tú te vas a una fiesta, a una rumba, conoces un chico o una chica y sin planearlo terminas teniendo relaciones sexuales con o sin protección, y de esta manera pues entras en ese factor de riesgo de la transmisión del VIH. Hay que diferenciarlo muy bien de otra cosa que se llama PEP. Suenan como parecido, pero son muy diferentes. Lo que sucede con el PEP es que ya tuviste la relación de riesgo y entonces ya no te puedes devolver y vas a tomar aquí ya es un tratamiento para evitar que efectivamente haya una transmisión del VIH en caso de que hayas estado en contacto con una persona que lo tenía. Porque el problema que tenemos actualmente con VIH es que no todas las personas que viven con VIH conocen su estado serológico frente al virus. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo tomaste PrEP? Eso, yo hace 2 años que me vine para acá, para Medellín, yo me di pues cuenta que acá a los manes no les gusta follar con condón, entonces a mí un amigo me dijo que eso existía y yo para evitar problemas, pues cuando iba a ir a tener sexo, yo me tomaba la pastilla. Y así hasta noviembre del año pasado que yo ya me fui pues para una fiesta y fue todo el fin de semana y a mí se me olvidaron las pastillas, entonces no me lo tomé. Y ya cuando llegué de la fiesta, pues me habían dicho que eso no importaba, que eso una vez no importaba, y ya pues en enero que me hice los exámenes salió positivo y ya de ahí empecé el tratamiento. Listo, entonces vamos nuevamente por partes. Tienes relaciones sexuales sin protección, sin PrEP en noviembre. Múltiples parejas, una sola pareja. Pues la verdad es que eso era una orgía, pero... Todos contra todos. Sí. Incluso hay algunas conductas o algún tipo de esas orgías en donde personas que no viven con VIH invitan a otros que sí viven con VIH por el riesgo de tener como ese condimento adicional en una práctica sexual de este tipo, para ver cuántos finalmente terminan con la transmisión del virus y viviendo con VIH. Entonces ocurre esto aquí en noviembre, sexo con varias parejas sin protección, y finalmente te hacen un diagnóstico aquí. ¿Tú tenías algún síntoma en este momento? No, yo me hice los exámenes porque como tuve pues esa fiesta, me dijeron que era mejor que me hiciera los exámenes y salió positivo. Bueno, entonces otra cosa importante aquí que tiene que ver con el diagnóstico, y es que cuando tú tienes aquí, supongamos que de todas maneras hubieras tenido PrEP, entonces no estamos seguros de que lo estabas tomando, lo tomabas de manera muy irregular, lo cual no se puede hacer con esto, y es un primer mensaje el día de hoy en esta consulta, y es: con estos medicamentos no se juega. Esto no es yo me los tomo porque sí, me los tomo cuando voy a salir de fiesta o cuando voy a tener relaciones. No, es la idea de estos tratamientos es que sea algo continuo en el tiempo, para que de esa manera tú puedas verdaderamente tener protección frente al VIH. Pero es que resulta que hoy en día tener relaciones sexuales sin protección, no solamente estamos hablando de VIH,
Estamos hablando de una lista muy larga de enfermedades de transmisión sexual. Estamos hablando de herpes, estamos hablando del PVH que causa los condilomas o la cresta de gallo, no solamente a nivel genital, sino también a nivel anal, rectal, laríngeo, oral, y en todas estas partes está relacionado entonces con la producción de cáncer, de neoplasias, de tumores. Entonces, cuando hablamos de estos virus, pues un herpes te puede dar el brote genital y un poquito de aciclovir y sale. Pero ya cuando hablamos de PVH estamos hablando de un virus que primero no tiene cura, sí tiene vacuna, entonces nuevamente importante tener su vacunación al día. Pero lo otro es que esto puede desarrollar a largo plazo un cáncer. Estamos hablando de gonorrea y entonces ahí a la gente sí le suena la cosa porque ya estamos hablando de algo más conocido. Otros menos conocidos como clamidia, que es una bacteria que también causa mucha irritación en el pene y en los genitales, también a nivel de la vagina e incluso en el recto o hasta en la boca. Estamos hablando del virus de la hepatitis B, del virus de la hepatitis C. Entonces, mire que aunque tomes PrEP, no estás protegido frente a todas estas. Entonces, PrEP no es una autorización para tener relaciones sexuales sin protección. PrEP es una más de las medidas de protección para evitar todas estas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, muy bien, en enero te hiciste una prueba de VIH, pero te hicieron pruebas para todo esto, a ver si también estabas con alguna de estas que hayan concomitantemente contagiado o transmitido. Esas ya me las hicieron pues, después del diagnóstico, que me hicieron todos los exámenes para entrar al programa de la EPS y pues sí me hicieron eso y salieron bien, menos mal. ¿Y tú nunca habías tenido una enfermedad de transmisión sexual? No. ¿Nunca en tu vida? No. Muy bien. Dentro de esos exámenes te hicieron una citología anal. ¿Tú has tenido relaciones anales? Sí. ¿Y te hicieron una citología anal? Sí. Correcto. Entonces esta es una cosa que para algunos puede sonar novedosa, pero la citología anal en los pacientes que tienen relaciones sexuales anales, tanto hombres como mujeres, es una metodología muy importante que estamos utilizando hoy en día para diagnosticar el PVH y prevenir el cáncer derivado de la infección crónica por el PVH a nivel anal y rectal. Bueno, entonces aquí te hacen el diagnóstico, te haces la prueba, tú no sentías nada, te lo hiciste simplemente porque por aquí tuviste pues esa orgía y esas relaciones de riesgo. Bueno, ¿recuerdas cómo estaban tus defensas en ese momento? Lo que llamamos los CD4. En VIH, los CD4 son las células de las defensas inmunológicas que tenemos en la sangre que nos defienden de virus, bacterias y en general de infecciones y que son los más afectados por el virus del VIH. ¿Recuerdas ese numerito mágico? No, pero sí me dijeron que estaban como bajitas, que estaban como en 800. Bueno, lo normal es entre 500 y 1500. Entonces, tener 800 es un número aceptable. Es de riesgo cuando tenemos menos de 200. Entonces, tener 800, digamos que no te va a pasar nada en el corto plazo. El VIH es una infección que demora años en producir sus mayores síntomas. Cuando recién tú tienes la primera infección aquí al principio, sí puede haber muchos síntomas y se parecen igualito a una amigdalofaringitis o a una infección viral inespecífica. Y entonces ahí es cuando muchos de mis pacientes recuerdan, sí, es que después de que tuve esa relación sexual de riesgo en noviembre, tuve como una gripita, como una malestar aquí en la garganta, me salieron unos ganglios por aquí, pero eso se me quitó solo o con acetaminofén y no pasó nada. Eso es lo que llamamos la primoinfección, o sea, cuando recién el VIH se transmite y llega e invade nuestro sistema inmunológico. Entonces ahí ocurre esto y el virus entra en un periodo que llamamos de latencia. Ese periodo de latencia, el virus está ahí. Tienes el virus circulando en la sangre, en tus ganglios, en tu tracto gastrointestinal, que es muy importante para este virus. Y ahí se puede quedar entre 8 y 10 años destruyendo paulatinamente tu sistema inmunológico, tus defensas, hasta que 8 a 10 años después aparece la fase de SIDA. Entonces, otra cosa importante que debes aprender el día de hoy, tener VIH no es lo mismo que tener SIDA. SIDA es una sigla que habla del síndrome de inmunodeficiencia adquirida,
que es ya cuando tu sistema inmunológico ha sido destruido y entonces aparecen lo que llamamos infecciones oportunistas. Y ahí sí es cuando tu vida se pone en peligro. Cuando diagnosticamos a los pacientes con el VIH, con el virus de inmunodeficiencia humana, pero que todavía no ha logrado destruir su sistema inmunológico y progresar a la fase de SIDA, es cuando tenemos oportunidad a través de los tratamientos y de los medicamentos de lograr que el sistema inmunológico se recupere, que estas defensas suban y que tu sistema inmunológico sea competente para defenderte de todo lo que hay, no solamente en tu exterior, sino también en tu interior, porque hay muchas infecciones que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo que nuestro sistema inmunológico mantiene dormidas, latentes y controladas para que no nos causen síntomas. Pero cuando ya aparece la fase de SIDA, 8 a 10 años después de esto, sin diagnóstico, sin tratamiento, sin seguimiento, es cuando aparecen los síntomas. Y es aquí cuando ya el paciente sí va a ver que empieza a tener neumonía, meningitis, diarrea, pérdida de peso y otro sinnúmero de síntomas relacionados con la baja de defensas, y es a donde no queremos que lleguen nuestros pacientes. En este caso no quiero que llegues a ese punto, pero todo depende de ti. Yo no me puedo tomar las pastillas por ti, ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu gente en tu ciudad de origen. No, estás aquí, estás en Medellín, estás en tu casa y estás con este cambio en tu estilo de vida. Porque tenemos que ver al VIH como algo, es una enfermedad crónica. Cuando yo empecé a tratar pacientes con VIH en los años 90, hablábamos de una condena de muerte. Todo el que diagnosticábamos irremediablemente se iba a morir en el corto o en el mediano plazo, porque no teníamos tratamientos. Y los que teníamos en un principio eran muy malitos, eran 8, 10, 15 pastillas al día. Y uno no sabía qué era peor, si tomarse eso o dejar que las cosas progresaran paulatinamente, porque podían pasar 8 o 10 años con una calidad de vida más o menos. Pero es que eso fue lo que me dijeron ahora en abril, que yo ya tenía pues como que las defensas muy buenas y que entonces como que era como indetectable, algo así, entonces que ya no podía transmitir nada, entonces ya ahí yo empecé a tomarme pues las pastillas de lunes a jueves y ya sí me daba pues como el descansito los fines de semana para poder ir pues de fiesta, así como le decía ahora, y ya pues porque a mí ya me habían dicho que ya estaba básicamente curado y todo, y que a uno no le da pues el SIDA así como usted está diciendo, porque ya hay muy buenos tratamientos y que ya no es así como en los 90 que la gente se moría de eso, sino que ya uno se cura. Entonces yo me estoy tomando así de lunes a jueves, descanso los fines de semana, y ya como voy a hacer un viaje en esto pues a mitad de año, me iba a tomar otros 2 mesecitos y ya para seguir después que volviera del viaje. Siquiera que lo mencionaste, porque eso que acabas de decir no solamente es importante, sino preocupante, porque estás haciendo lo que te dije que hiciste con PrEP, y es que empezaste a jugar con el tratamiento. Estamos hablando de una enfermedad crónica, como el hipertenso o como el diabético, el que tiene la presión y el que sufre del azúcar. ¿Qué le pasa? ¿Tienes algún familiar o algún conocido que sufra de hipertensión o de diabetes? La mamá de un amigo. Listo. ¿Qué le pasaría a la mamá de tu amigo si no se toma el medicamento para la presión? Le puede dar un infarto, le puede dar un derrame, le pueden dar muchas complicaciones. ¿Qué le pasa si se lo toma bien? Mantiene la presión controladita y se muere de viejito o de alguna otra cosa, pero no se muere de las complicaciones de la presión alta. ¿Qué le pasa a un diabético si no se toma su medicamento del azúcar o si no se inyecta su insulina? Le da un coma diabético y se muere. ¿Qué le pasa si sí se lo toma bien? Envejece de manera natural y sin ningún problema adicional. Pero si no, empieza a tener las complicaciones, entonces se queda ciego, le da un infarto, le amputan una pierna, queda en diálisis. Todo depende de la adherencia que tengan los pacientes que sufren enfermedades crónicas como el VIH o como la hipertensión o como la diabetes, la adherencia y el cumplimiento que tengan de los esquemas de tratamiento que se les prescriben. Tú decías una cosa muy importante, indetectable. ¿Qué es eso de indetectable? Eso de indetectable habla que cuando medimos la cantidad de virus en la sangre, no encontramos virus en la sangre, pero eso no es igual a estar curado.
Mucho ojo con eso porque no estás curado. Hasta ahora no tenemos una cura para el VIH. No tenemos una cura que evite el SIDA. Tenemos tratamientos que logran controlar, que es diferente de curar. Podemos controlarle la presión arterial, podemos controlarle los niveles de azúcar en la sangre y podemos controlar el VIH en el organismo, pero no lo podemos curar. Si tú empiezas a jugar con el tratamiento, a jugar con los medicamentos como hiciste con PrEP, ¿qué pasó cuando jugaste con PrEP? Me contagiaron. Te lograron transmitir el VIH y entonces ahora vives con VIH. ¿Qué pasa ahora si tú empiezas a jugar con el tratamiento de VIH? El virus en la sangre va a empezar a aumentar. Y a medida que el virus aumente va a haber una complicación muy aburridora y es que el virus se va a volver resistente al tratamiento. Si el virus se vuelve resistente al tratamiento, ¿cuántas pastillas te estás tomando hoy para el VIH? Una al día. O sea, toma más pastillas el hipertenso o el diabético que lo que estás tomando tú. Y ambos tienen enfermedad crónica. Entonces, vivir hoy con VIH, primero no es una condena de muerte. Se puede tener muy buena calidad de vida y muy longeva en el tiempo. Y lo segundo es que tenemos esquemas de tratamiento muy potentes y en una pastilla al día. Si tú empiezas a jugar con eso, con esos medicamentos, el virus va a aumentar y se va a volver resistente. Al volverse resistente, entonces ya una no te va a servir. Ya vamos a necesitar 4, 5 o más pastillas para poder volver a ser indetectable. Porque si eres indetectable, eres intransmisible. No eres capaz de transmitirle el virus a otras personas y que esas personas entren también a vivir con VIH. Entonces, lo ideal y lo que debe salir hoy de esta consulta es: con el tratamiento de VIH no se juega. Jugaste con el PrEP y terminaste viviendo con VIH. Si juegas con el tratamiento antirretroviral, vas a terminar con un virus multidrogo resistente, muy difícil de tratar, muchas pastillas y en donde tu sistema inmunológico, tu CD4, tus defensas van a empezar a bajar y con el tiempo van a aparecer esto que hablábamos aquí, que son las infecciones oportunistas a quien nadie le gusta. De las principales que vemos entre nosotros: tuberculosis, meningitis, neumonía, diarrea y otra serie de complicaciones, incluyendo el mismo cáncer que puede disminuir tu expectativa y tu calidad de vida a largo plazo. ¿Te queda claro, hijo? Sí, señor. Si me sigo tomando el tratamiento, me ahorro todo esto, pues. Claro, y la otra cosa interesante con el tratamiento: ese tratamiento no se vence. Todos los días la investigación médica está desarrollando más y mejores medicamentos frente al VIH. Hoy en día te tomas una pastilla, pero hace 10 años te tenías que tomar 5 para obtener el mismo efecto. Entonces mira cómo pasamos de 5 pastillas a una pastilla, e incluso ya, no en nuestro país todavía, pero sí en otros países, ya tenemos tratamientos inyectables que se ponen cada 2 a 6 meses. Entonces, con estos tratamientos inyectables vamos a lograr que, por ejemplo, tú que vives con VIH y entonces vas a tener tus fiestas y vas a tener tus cosas y te da pereza tomarte la pastilla, listo, no hay problema, te cambio a un inyectable, una inyección aquí y con eso estás de 2 a 6 meses libre de tratamiento, pero con el efecto sobre el virus. Entonces eso sí te va a dar como una mejor calidad de vida en términos de que no vas a tener que estar todos los días pensando en la pastilla, pero tampoco puedes empezar a jugar con eso de que ya no me lo pongo cada 2, cada 6 meses, sino cada 3, cada 7, cada 8. Entonces empiezas a jugar con esto y el virus toma ventaja de eso que le estás haciendo para que de esta manera se vuelva resistente y tengamos que volver a implementar todo ese montón de pastillas. Y esas inyecciones, es que a mí las pastillas me han estado como engordando y me salen como barros. Las inyecciones también. Mira, en medicina todo tiene efectos secundarios. Si tú coges a un paciente y lo pegas a un ventilador y le pones oxígeno al 100%, le dañas los pulmones y es oxígeno. Si tú te coges y te tomas 20, 30 pastillas de acetaminofén, te dañas el hígado y es acetaminofén. Todo tiene una dosis, todo tiene un intervalo de dosificación y todo tiene efectos secundarios. Entonces, estas pastillas
del tratamiento del VIH tienen efectos secundarios. Aquí lo importante que debes tener en cuenta es qué tipos de efectos secundarios, porque no todos los pacientes presentan todos los mismos efectos y no todos se presentan al mismo tiempo. Hay algunos que se presentan a lo largo del tiempo, hay otros que se presentan solamente en algunos pacientes. Eso no lo vas a saber sino hasta que pruebes el medicamento y veas cómo te cae. Los nuevos medicamentos que tenemos hoy en día disponibles son muy bien tolerados y con mínimos, más no inexistentes efectos secundarios, y con eso puedes tener una calidad de vida muy buena. Sí, puede que te dé un poquito de acné, puede que te haga subir un poquito de peso, nada que no puedas controlar con alimentación y con hábitos de vida saludable. En donde, siquiera que lo mencionas, muy importante, hábitos de vida saludable hoy en día sí o sí tiene que incluir la palabra vacunación. Todos los adultos tienen que estar con su esquema de vacunación y eso por supuesto no excluye a las personas que viven con VIH. Entonces, no es solamente que esto del alcohol hasta caer borracho cada fin de semana, eso ya no va contigo. Yo necesito un hígado sano que me ayude a metabolizar los medicamentos que vas a estar tomando. Eso significa también que la idea es no estar trasnochando de fiesta a fiesta, de rumba en rumba. Necesito un sueño reparador, necesito alimentos saludables, no el graserío, ni el otro cargado de azúcar, ni las gaseosas, no. Hábitos de vida saludable, y eso incluye una buena alimentación, por supuesto el ejercicio, tanto aeróbico como anaeróbico, y un último componente que sería la vacunación, en la que, pues dependiendo de tus antecedentes y de la exposición que te hayas tenido en tu infancia a las vacunas, hay que definir cómo vamos a adaptar tu nuevo sistema de vacunación del adulto. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, entonces la idea, te quedan todas estas tareas pendientes para la próxima, y también necesito que me traigas un nuevo conteo de CD4, necesito ver tu carga viral, que debe estar indetectable puesto que vas a estar muy juicioso tomándote el medicamento. Recuerda que no tomarse el medicamento va a hacer que se rebote el virus, y es un acto de irresponsabilidad contigo, con las personas que te rodean y con el sistema de salud que está suministrándote todos los medicamentos que estás consumiendo el día de hoy y que, a los cuales debes ser muy adherente. Listo. Hay un asunto muy controversial con relación al VIH, y es de pronto unas actitudes que hay de utilizar medicamentos para evitar el contagio, pero pues de forma, no sé si decirlo como atrevida, por decirlo así. Se desestima el resto de las infecciones. Personalmente tuve la oportunidad en el Pablo Tobón con un paciente que se acercó, y él estaba feliz porque él no estaba contagiado de VIH. Pero ¿cómo hacer para que la única infección a la que de pronto le temen, ¿cierto?, podría ser esa por un lado? Y por otro lado, la pregunta de la tendencia que ahora existe de reuniones y de grupos sociales que buscan contagiarse. No sé si pues tenemos conocimiento, porque es una tendencia social de porque mejor me contagio, porque si me contagio sé que estoy infectado y me controlo. En cambio, si no estoy contagiado, entonces siempre voy a tener como la angustia de estar contagiado. Entonces, que hay aplicaciones y hay como si fuera una oferta de yo tengo estas infecciones, y buscar contagiar o buscar lo que necesito para estar como contagiado, porque de esa manera voy a estar tranquilo. Entonces esas dos posturas me dejan como el conflicto, por decirlo así, porque los medicamentos no fueron diseñados para eso. Y no es una actitud tampoco responsable el tomar una actitud como tan atrevida y tan audaz frente a las infecciones. Ya muchas de las comunidades que tienen una alta incidencia de VIH le han perdido el miedo al virus. Ya dicen, si me transmiten el VIH no hay problema, porque me tomo una pastilla al día y eso ya no da nada y eso no hay problema. Entonces voy a disfrutar a pleno mi sexualidad libre y no tengo problema. También les mencionaba que arman orgías en donde
lo emocionante de eso es que la mayoría no tienen VIH e invitan a uno que nadie sabe quién es, que sí lo tiene. Entonces como ruleta rusa pero con VIH, y es saber de ahí, después de una orgía de eso, todos contra todos, cuántos finalmente quedan con el VIH. Entonces ese es como el picante que le ponen a ese tipo de relaciones. Y también está una conducta que es más frecuente en Europa, que es el chemsex, y es tener relaciones con múltiples parejas bajo el efecto de anfetaminas. Las anfetaminas entre nosotros no son muy populares porque son caras, tenemos otras mucho más fuertes y más baratas, entonces no se ha popularizado entre nosotros, pero en Europa es mucho lo que se utiliza chemsex, y a partir de ese tipo de prácticas la transmisión es muy frecuente. Pero es porque básicamente estas comunidades le han perdido el miedo a VIH. La otra lista de enfermedades de transmisión sexual que les hacía ahí son eventuales que también suceden, pero de lejos la más común es VIH. Pero cuando tú miras ya las cifras globales, clamidia va disparada de lejos, sífilis ha tenido un repunte muy importante desde 2017, PVH con la vacuna bajó, pero la vacunación no es universal, entonces también hay muchos casos de eso. A partir de 2011 aparecieron los primeros estudios de vacunación en PVH en hombres para prevenir el cáncer anal y el cáncer de recto. Entonces se ha ido progresando, pero muy lentamente. Los virus, porque son varios, hepatitis B, hepatitis C también, han ido diseminándose de una manera muy importante. Entonces todo esto hace que la prevención sea supremamente difícil cuando los que están mayormente en riesgo no ven la alerta de peligro frente a esto. Entonces es muy difícil tú poderles vender la idea cuando ellos mismos no la ven. Que es importante que... Daniel, disculpa, te interrumpo mientras él tiene... Ahora sí. Es importante tener en cuenta que cuando un paciente llega con un diagnóstico de infección de transmisión sexual o cuando se les llega a diagnosticar, ya sea clínica o a nivel de laboratorio, hay que buscarle otras infecciones de transmisión sexual. Yo siempre les digo que las infecciones de transmisión sexual vienen acompañadas de otras, ¿cierto? Entonces siempre buscar otras. Generalmente un paciente que tiene VIH posiblemente tiene una uretritis gonocócica o no gonocócica, o tiene sífilis. Entonces también tener en cuenta que muchas de estas no son muy sintomáticas y de todas maneras hay que buscarlas. Pero me parece excelente, como mirando todo esto de la forma como tan pedagógica el médico atendió a su paciente y cómo lo fue llevando poco a poco hasta hacerlo entender que tiene una situación clínica que se debe cuidar y que debe ser adherente al tratamiento. Muy bien. El paciente con VIH está preocupado del VIH y no se percata del riesgo de las otras enfermedades de transmisión sexual que pueden darse de manera concomitante. Y desafortunadamente la adherencia en todos no es igual. Incluso todavía hay pacientes que dicen: yo no voy a ser el único que se muera de esto o que se infecte con esto, y salen y tienen relaciones sexuales sin protección con el objetivo precisamente de transmitírselo a otros. Entonces es complicado el panorama cuando uno lo ve, no tanto desde lo académico y científico, sino también desde lo humano, lo que está pasando con las personas. Hay pacientes que llegan verdaderamente muy angustiados con su diagnóstico porque no se lo esperaban. Ocurre principalmente en mujeres que les transmite el VIH su pareja, y ellas pues eran completamente fieles o eran madres de familia y su compañero tenía otras relaciones por fuera de la pareja, y entonces va y se lo transmiten allá y él viene y se lo transmite a ella. Entonces muchas mujeres en este cuento son víctimas. No es frecuente, como muchos piensan, que esto se dé en la prostitución, al menos no en la prostitución más formal, sensu estricto, que se dé este tipo de transmisión, porque saben bien cómo se tienen que cuidar.
mientras que en relaciones ocasionales o no planeadas, o incluso en los núcleos familiares con parejas entre comillas estables, se da mucho la transmisión hacia las mujeres, y esos casos en las que yo llamo víctimas a las mujeres son desafortunadamente frecuentes, y es donde el enfoque es diferente, porque viene una mujer muy angustiada, con mucho rencor, mucha culpabilidad, porque confié en él, porque me hizo esto, diferente a la persona que voluntariamente se está exponiendo a múltiples parejas, o que está yendo a orgías, o está haciendo swinger sin protección, y en esos casos digamos que es más llevadero, porque finalmente sabía el riesgo que estaba corriendo, o que está buscando, haciendo, eso se llama box chaser, como buscadores de bichos, y esos pacientes pues finalmente obtienen lo que estaban buscando, mientras que hay otros en donde la situación es muy diferente y hay que enfocarlos de dos maneras también bien diferentes. Muchas gracias al profesor Cataño por acompañarnos, pero yo antes de que terminemos quisiera como que aborde el tema de la resistencia, porque es un asunto muy relevante en antibióticos, y ahora pues con antirretrovirales quisiera escuchar su perspectiva, no solamente qué se puede hacer para promover desde lo individual, sino qué medidas desde salud pública o qué intervenciones institucionales se podrían hacer para un mayor control en el uso de los, en este caso de los antirretrovirales, y evitar entonces, o por lo menos postergar, la aparición de resistencias. En términos de resistencia hay dos escenarios. El escenario número uno es la resistencia que se transmite. Cuando a ti te transmiten un virus, te transmiten todo el material genético del virus, y ese virus ya venía de una persona de la cual no conocemos bien su adherencia, y que pudo haber seleccionado un virus resistente. Entonces cuando te infectan, cuando te lo transmiten, te pueden estar transmitiendo un virus que ya de por sí viene resistente. Entonces ese es un problema inicial, y es que las guías y la legislación actual en nuestro país no obligan a hacer una prueba de genotipo desde el primer diagnóstico. Entonces uno empieza un tratamiento empírico en donde uno no está seguro si ese virus es sensible o si ya tiene algún nivel de resistencia. Y está la otra, que es la resistencia seleccionada a partir del mal uso de los antirretrovirales. Mal uso como el que estaba haciendo nuestro paciente, en donde me lo tomo a veces sí, a veces no, me doy vacaciones, es que me voy de rumba, se me olvidó, estaba muy borracho, estaba muy drogado y se me olvidó. Cuando empiezan a jugar con eso, estamos hablando de un virus con una capacidad de replicación altísima, y en donde esa replicación comete un montón de errores. Errores que muchas veces conducen a la muerte del virus, pero que en otros casos conducen a la adaptación del virus a la presencia de pequeñas cantidades del medicamento antirretroviral, lo cual le confiere resistencia. Y ese es un fenómeno que vemos con alguna frecuencia y que es de muy difícil manejo, puesto que nuestro armamentario terapéutico frente al VIH no es infinito ni es exuberante. En realidad son muy pocos los medicamentos que tenemos para tratarlo, y a medida que el paciente los va experimentando y los va quemando a punta de mala adherencia, pues nos vamos quedando sin herramientas para tratarlo a largo plazo, porque tengan en cuenta que esto es para tratarlo de por vida. Tenemos pacientes que llevan 30 años viviendo con VIH y que se han ido rotando con toda la historia de antirretrovirales a lo largo del tiempo, y esto se va agotando. Eso tiene una vida útil en donde tenemos que ir evolucionando como evoluciona el virus, de la misma manera evolucionando con los medicamentos. Entonces es un panorama bien complicado, algo similar a lo que sucede con las bacterias, pero a una velocidad mucho más alta y con una capacidad de adaptación también mucho mejor a lo que es la presencia del antibiótico y de las trazas o de los pequeños residuos del antibiótico en la sangre, de antirretroviral en la sangre, que pueden hacer que el virus se vuelva resistente, lo cual es una pesadilla a la hora de elegir tratamientos. Entonces le agradecemos al profesor Juan Carlos Cataño que nos hubiera acompañado en el día de hoy con este caso muy relevante para la formación de médicos generales y también en especialidades como la medicina interna, la infectología y demás que atienden pacientes que viven con VIH. Este caso nos permitió además
abordar el principio de responsabilidad, de autonomía y responsabilidad individual en la medida que los pacientes están afectados por enfermedades y asumen todas las decisiones para los tratamientos con las implicaciones que ello tiene. Y además el principio de responsabilidad frente a las generaciones futuras, especialmente por el compromiso que todos tenemos de proteger los antirretrovirales haciendo un uso racional de los mismos y una adherencia apropiada a los tratamientos. Los invitamos a todos para estar pendientes de la programación que tendremos para ustedes el próximo semestre y por ahora tendrán disponibles en los canales de la facultad todas las grabaciones. Muchísimas gracias a todos. Último mensaje. El último mensaje que les quiero dejar el día de hoy es que lo único que se necesita para vivir con VIH y no saberlo es haber tenido una sola relación sexual no protegida en su vida. Esa única relación sexual te pudo haber transmitido el VIH, que no sientas nada, que no sepas que lo tienes porque no te has hecho la prueba que diagnostica el VIH. Por eso la invitación el día de hoy es a que te realices la prueba que diagnostica el VIH, conozcas tu estado serológico frente al virus, si no lo tienes, te protejas y si ya lo tienes y vives con VIH, acude a tu médico para recibir el tratamiento que requieres y con eso evitar complicaciones a largo plazo.